Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Eduardo Bior, querido amigo, experto en geopolítica, nuevamente nos visita para darle un alcance a nuestras conversaciones sobre la evolución de este turbulento mundo gobernado por la élite Epstein. Bienvenido, bienvenido y muchas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Pedro. Es un placer estar aquí cada 15 días. Bueno, empieza contándonos, ¿cómo ves vos la evolución de la agresión de Estados Unidos y de Israel a Irán? Parece ser que la respuesta no se la esperaban y ya están buscando que intermediarios los gringuitos para que se pare la guerra, como cuando fue la guerra de los 12 días. ¿Cómo ves vos esa situación? ¿Qué tan exitosa puede ser una mediación en este punto? No, en este momento no hay ninguna posibilidad de mediación. Primero porque la República Islámica de Irán dijo que se puso como condición que Estados Unidos se retire de todas las bases en la región del Golfo y en Irak. Es decir, como condición previa para comenzar a negociar, que pague reparaciones por la destrucción producida en Irán y que pida disculpas públicamente por la guerra de agresión. Es decir, son condiciones muy duras que Estados Unidos obviamente no puede cumplir y que por lo tanto eso hace imposible toda negociación en este momento. Por otra parte, Israel de ninguna manera tiene interés en una negociación. Israel quiere que la guerra continúe y se amplíe. Para eso está invadiendo Líbano. Sí, e incluso hay que confirmar la información. Han dicho que han asesinado al presidente del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, Ujú. que es un viejo dirigente de la revolución de hace muchos años, que ha ido acompañando los distintos gobiernos de la revolución islámica, y una figura muy importante, también intelectualmente muy importante. Ahora, esto lo que continúa es esta política de decapitaciones por parte de la política sionista, digamos, ¿no? Es decir, parece ser que lo mismo quieren hacer en Líbano, es decir, hay una combinación de más decapitaciones con tierra arrasada tipo Gaza, ¿no? Exacto. Bueno, es la política de ellos. Netanyahu quiere aprovechar, dijo que hace 40 años que le está esperando esta oportunidad para destruir Irán. Es curioso, una pequeña nota, que justamente esta gente que son tan mesiánicos y que se remiten tanto a la tradición judía del primer milenio antes de nuestra era, se olvidan de que quien salvó al pueblo judío del cautiverio en Babilonia fue el imperio persa. Claro, claro. Pero Y, bueno, y algunos lo tenían a Ciro o Koresh en el otro nombre, en el nombre persa lo tenían como el Mesías, ¿no? claro, exacto. Sí, 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 sí. Pero bueno, si te he visto no me acuerdo, decimos nosotros cuando alguien ha dejado una cuenta sin pagar. Bueno, pero esto es un tema de hace 2500 años. Lo que me parece más terrible es la memoria de tanto judío que tiene abuelos y que han hecho fortunas, han hecho carreras, han hecho su identidad en torno al genocidio durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis y los más que nazis, sus aliados, y que ahora estén aplaudiendo a gente como Stepan Banderas, ¿no? En Ucrania. Bueno, lo que pasa es que es la misma gente que en los años 30 negoció con los nazis, y le compraba la Organización Sionista Mundial, que le compró a, a Hitler en la libertad de 90.000 judíos alemanes, pero jóvenes, en edad de trabajar y de luchar. No, no, no aceptaron ni a niños ni a viejos.
porque lo que querían era llevarlos a Palestina para luchar contra los palestinos. Qué terrible, ¿no? Ahora mira, estos elementos traídos de la historia no son nada irrelevante o nada ideológico, es parte, o teorías de la conspiración o supersticiones. Esto de aquí está muy presente en esta escatología teológica, está muy presente en los planes geopolíticos del gran Israel, incluyendo el tema de la Exactamente. construcción de un tercer templo sobre la base de la destrucción de una mezquita que es de las más sagradas dentro del culto islámico, ¿no? Ya, es una de las tres mezquitas más importantes del Islam. Es Al-Aqsa. decir, Al-Aqsa, la mezquita Al-Aqsa en Al-Quds, como se dice en árabe, o Jerusalén. Ya, cuéntanos un Este, poquito cómo operan estas grandes profecías, estas creencias, cómo han ido permeando digamos, una cultura supuestamente tan racionalista, tan científica como sería la que se presenta como la del moderno Estado judío y la de la cultura de los judíos en otras partes del mundo, ¿no? a ver, yo me rebelo contra la denominación de Estado judío para Israel. A ver, Ese ese es muy ya creo importante. que ya lo he dicho aquí. Yo tengo por parte de madre origen judío, nunca fui educado en la religión judía y nunca la profesé, pero tengo mucho respeto por el judaísmo de la diáspora. Es decir, por el judaísmo que se distribuyó en muchos países del mundo, y con mayor o menor suerte va haciendo enormes aportes culturales a lo largo de los siglos. Por otra parte, el judaísmo es una religión. Es decir, no puede ni debe ser identificada con una determinada misión política. En eso hasta coincido con los judíos ultraortodoxos, que niegan el derecho de existencia de Israel, porque el lugar el pueblo, el lugar de la tierra prometida lo va a determinar el Mesías cuando venga. Sí, bueno, Así que, yo coincido con tu apreciación. Sin embargo, el Estado sionista se autoproclama un Estado judío y de hecho tiene un consejo religioso de rabinos muy reconocidos que en última instancia filtran tu grado de ciudadanía, pues tus derechos políticos y sociales. exactamente, es más, hasta te pueden retirar la ciudadanía, que es peor. Sí, sí, ese fue un compromiso que David Ben Gurión, el fundador del Estado de Israel, hizo en 1948 justamente para conseguir que los rabinos acompañaran la fundación del Estado. Ya, Porque si ahora, los en el rabinos, puntito específico que te estoy queriendo invitar a desarrollar es precisamente la constitución del Gran Israel, del Eretz Israel, que incluiría, pues, esto decían las teorías de la conspiración hasta hace poco, pero ya están confirmados hasta por el propio embajador de Estados Unidos en Israel, desde el Éufrates hasta el Nilo, es decir, esta política exactamente, expansionista moviliza a judíos ateos y judíos religiosos, ¿no? Es decir, aquí hay una cuestión muy importante porque ahora van, por ejemplo, ahora es uno de los puntos claves de la política interna de Israel porque van a necesitar una movilización militar en tierra que va a tensionar la relación con sectores de los más ortodoxos, digamos, de los ortodoxos sionistas dentro del Estado de Israel, que hasta ahora han estado exentos del servicio militar. ¿Cómo crees vos que van a enfrentar esta situación? ¿Cómo van a enfrentar las condiciones pragmáticas de la movilización militar y frente a la tradición, a la inercia que tiene el debate interno en torno a estos problemas religiosos y laicos al interior de Israel y en el mundo, en general, el mundo judío, que sigue teniendo una relación con lo que pasa dentro del Estado sionista, ¿no?
A ver, vamos por el principio. En principio, estos mitos, lo mismo que todo el origen del sionismo, no son de origen judío. Es decir, estos mitos son mitos de larga data en sectores, digamos, presbiterianos y evangélicos norteamericanos desde muy temprano, prácticamente desde el siglo XVII casi. En Estados Unidos comenzaron a adquirir fuerza después de la Guerra de Secesión con el surgimiento de las nuevas iglesias pentecostales, es decir, hacia 1870. O sea, el sionismo cristiano, la idea de que había que volver al monte Sión, es muy anterior al sionismo judío. El sionismo judío es un producto directo de la banca Rothschild en los años 90 del siglo XIX. La banca Rothschild británica, o sea, el barón de Rothschild, asesor y compañero de las políticas de las políticas imperialistas de su majestad británica. Él es el que elige al médico Teodoro Herzl para que funde el movimiento sionista, el movimiento sionista judío. Y efectivamente se realiza en Basilea en 1896 el Congreso Judío Mundial y ahí empieza la propagación del sionismo. Es decir, no es una creación judía, es una creación pentecostalista norteamericana. Bueno, habían otros actores Dicho también esto, anteriores a Hertz, que podría ser un amigo de Marx, Moses Hertz, Moses Hess, y un británico cristiano sionista, contemporáneo de Darwin, con un nombre parecido, por eso recuerdo, Darwin. Entonces, ellos trabajaron muchísimo durante ese siglo. Bueno, y también dentro del mundo judío habían varios rabinos antes de que, porque Hertz era laico, ¿no? Pero habían sí. algunos rabinos, no recuerdo el nombre de uno de ellos que estaba en la zona de Yugoslavia, de lo que después sería Yugoslavia, que había a principios del siglo XIX había planteado la cuestión del retorno a Palestina para crear el Estado No, judío. a ver, voces individuales hubo siempre, pero no era un movimiento. Ya. Es decir, nunca se había corporizado en un movimiento y mucho menos en un movimiento político. Es de origen norteamericano primero y luego con impulso británico, es decir, de la propia corona británica, que se constituye el sionismo político como movimiento para la instalación del pueblo judío en Tierra Santa. Ya, entonces ahora Este, el punto que me parece que es muy relevante para lo que estamos queriendo conversar es en qué medida, ¿no es cierto? Hay una serie inclusive de rituales que incluye el sacrificio de unas vacas rojas, que incluye la construcción del tercer templo, que incluye, es decir, una cantidad de rituales que se convierten en elementos de coordinación dentro de los cristianos sionistas, por un lado, pero también dentro del mundo judío propiamente dicho, ¿no? Incluyendo aquellos que no son sionistas. Entonces, me parece que y también en el mundo musulmán, tanto de chiitas como de sunitas, están presentes estas profecías como parte de un detonante de una serie de elementos que podrían tener su cumplimiento, su culminación, digamos, en la realidad, en la medida en que la gente tiene presentes estas creencias, ¿no? claro, lo que a mí me parece importante señalar es el origen del sionismo revisionista. El sionismo revisionista surge en los años 20 del siglo XX, es decir, justamente en consonancia con el desarrollo de los nacionalismos en Europa Central y Oriental, en el surgimiento del nacionalismo panárabe, es decir, del nacionalismo indio, etcétera. Es decir, es el periodo en que surgen los nacionalismos en distintas partes del mundo. Y en ese momento aparece el sionismo revisionista, inspirado y dirigido por Jabotinsky.
Jabotinsky era un judío polaco que hace una mezcla, digamos, de ideas nacionalistas y elabora la tesis precisamente del ahí sí, del Gran Israel. Y es ahí sí, concretamente, es un sionismo racista, supremacista, y exclusivista. Es decir, ya nada que ver con el sionismo socialista, por ejemplo, que se promovía en los países de Europa Central y Oriental en esa época. Es otra corriente completamente diferente y desde el primer momento, es decir, ellos tienen hasta mediados de los años 30, incluso absoluta conscientemente, es decir, ellos están apoyados en la primera época, están apoyados directamente por Mussolini. No nos olvidemos que Mussolini tenía ministros judíos hasta 1938, Ujú. hasta que el pacto con Hitler lo obliga a excluir a los judíos. O sea, a mí me pasó en mi adolescencia de tener en Buenos Aires, en el Colegio Nacional, una profesora de latín, la signorina Arias, y que era hija del que había sido, de uno que había sido ministro de Mussolini y se También. tuvo que exiliar en 1938, impulsado por los nazis. Y así esa gente llegó a Argentina. Bueno, por si acaso los Y nazis así también una tuvieron, cantidad. Es decir, Mussolini hasta eso. los nazis también tuvieron hasta la Noche de los Cristales Rotos, hasta 1938 también, altas autoridades judías, ¿no? Como el banquero Max Warburg, que estuvo en el Banco Central, apoyando las políticas de Hjalmar Exacto, Schacht. exactamente. Sí, exactamente. Y además hubo, es decir, la Organización Sionista Mundial en 1933 hace un pacto con Hitler para la compra que llegan a comprar hasta 90.000 judíos alemanes, pero en edad de trabajar y de combatir, De acuerdo. que, Ahora que, mira, que ellos los llevan a Palestina. este es un punto que estamos retomando de conversaciones anteriores. El avance que quisiera Sí, ver si pudiéramos hacer ahora es cómo esto enmarca el debate interno dentro de Israel en torno a la movilización, porque el juego que está haciendo el gobierno de Netanyahu, con o sin Netanyahu además, ¿no? Es la movilización de una masa ingente de soldados de tierra para invadir Líbano. Lo está haciendo ahorita. ¿Cómo crees vos bueno, que esto va a tensionar? a ver, la movilización de la reserva se hizo antes de que comenzaran los combates con Irán, ¿eh? Ah, esto es muy Es decir, importante. ya en febrero, es decir, porque movilizaron 100.000 efectivos de la reserva y los mandaron al norte. ¿Te imaginas que una movilización de ese tamaño no se hace un día para otro? Claro. No es que empezaron a caer las bombas y dijeron, uy, tenemos que movilizar. No, ya los habían, es decir, ya los habían movilizado y los habían instalado en la frontera norte. Ya. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían el plan de invadir Líbano apenas comenzara la guerra que ellos tenían planeada junto con Estados Unidos. Es decir, el plan de la invasión al Líbano, de la invasión y al mismo tiempo la masacre en el sur de Beirut. Es Es decir, decir, estamos, recordemos, Líbano es un país multiétnico, multirreligioso, y toda la mitad sur del país es de población mayoritariamente chiita. Hay también algunos pequeños grupos cristianos, pero la mayoría de la población es musulmán chiita. En, Eso llega hasta Beirut y en Beirut son todos los barrios del sur de la ciudad. Es decir, Beirut es una ciudad recostada sobre el Mediterráneo,
que tiene, es en un punto donde la costa hace una inflexión como un escalón, se ve en el mapa, ¿no? Bueno, hasta ese escalón, que es donde está el puerto de Beirut, eso es de mayoría chiita. Después están los otros barrios de Beirut que pueden ser o cristianos, generalmente cristianos maronitas, o musulmanes sunitas. Y ya para el norte se reparte entre población cristiana de distintas confesiones y, y, em, este, y los musulmanes sunitas. Bien, entonces lo que está haciendo Israel es convertir ese barrio sur de Beirut en una ruina, igual que Gaza. Esa es la idea, hacer imposible la vida de los musulmanes chiitas en la capital, en Beirut. Eso está en consonancia con un proyecto neocolonial, que es el proyecto del acuerdo, es decir, después del asesinato del líder de Hezbollah, Sayed Nasrallah, en 2024, y una cantidad de líderes del partido, Hezbollah quiere decir el partido de Dios, este, es la élite política del Líbano accede a la presión apenas Donald Trump ha ganado las elecciones, aún antes de que accediera al gobierno, una misión diplomática norteamericana que impone una mediación. Porque Líbano venía con una crisis de gobierno, no se ponían de acuerdo entre las distintas fuerzas. Creo que lo hemos explicado aquí por la constitución que dejaron de 1928, que dejó el protectorado francés. El presidente de Líbano debe ser cristiano, el primer ministro debe ser musulmán sunita y el presidente del parlamento tiene que ser un musulmán chiita. Es un planteo absolutamente absurdo porque no se corresponde con la realidad de la población libanesa, pero esto es así y hacía mucho tiempo que había crisis de gobierno, que no lograban ponerse de acuerdo en la formación de un gobierno. Los norteamericanos presionan y obligan a que se forma un gobierno con la promesa de que el entonces futuro gobierno de Donald Trump les daría ingentes créditos. Créditos que, por supuesto, como en otras partes, No llegaron. todavía están esperando. Obviamente, es decir, todas las promesas de ese tipo de Donald Trump eh, eh, se las puedes dejar a tus nietos para que las cobres, para que las cobren. Este, eh, pero una de las condiciones fundamentales es que no hubiera ningún ministro de Hezbollah. Es decir, l- relegar políticamente a la principal organización de los musulmanes chiitas. ¿Cuál es el trasfondo de esa historia? El trasfondo de esa historia son los inmensos yacimientos de gas en el Mediterráneo. Es decir, a lo largo de la costa, desde el norte de Israel hasta casi la mitad del Líbano, hay enormes yacimientos submarinos de gas, que corresponderían, si rigiera el derecho internacional, a Israel, Líbano y Chipre. Esos yacimientos todavía no están explotados. El país que está más avanzado en la exploración y en la construcción de las instalaciones es Israel. Pero obviamente lo que querían era, en asociación con los norteamericanos, que también el yacimiento del lado libanés quedara en manos norteamericanas, no, y de ese modo fuera controlado indirectamente por empresas israelíes. Hay que recordar que del lado israelí, este, el, 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 el 60%
del yacimiento, de los dos yacimientos que hay, está en manos de empresas israelíes y el 39% es de Chevron. Ah, mira. Entonces la idea era que Chevron entrara en la explotación en Líbano. Bueno, Para eso Trump, lo que necesitan. personalmente, Trump tiene un multimillonario libanés también en su círculo íntimo, ¿no? En su círculo íntimo de inversiones inmobiliarias, quiero decir. Ajá. Interesante esa. Ujú. ¿Sabes si es libanés cristiano o libanés musulmán? No recuerdo, no recuerdo. De gana voy a. Eso sería muy importante de saber porque precisamente la minoría cristiana maronita en Líbano ha sido siempre la quinta columna de Israel dentro del Líbano. Claro. Siempre han estado estrechamente aliados. Incluso sus milicias han luchado junto con Israel en las épocas en que Israel ha invadido Líbano. Y tienen también Es otra quinta columna a la que le maltratan como digamos, como macho castigador, que son fuerzas drusas, ¿no? Sí, lo que pasa es que en Líbano mismo creo que los drusos no son tantos. Los drusos están muy repartidos, están repartidos entre Líbano, Siria, Jordania e Israel. Pero fundamentalmente la mayoría de ellos está concentrada en el suroeste de Siria, Ya, de acuerdo. en la provincia de Sueida. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de mediano y de largo plazo de Israel con respecto a Líbano, con respecto a Siria, con respecto a Jordania? Es decir, ¿cuál es el objetivo fundamental de esta ocupación y de este genocidio que están queriendo cometer en Líbano? El Líbano, yo creo que el Líbano lo quieren neutralizar. Es probable que si se le dan las condiciones intenten invadir y ocupar el sur del país, es decir, por lo pronto hasta el río Litani, que es, por así decirlo, la mitad del sur. La mitad, es decir, si el sur del país es la mitad del país, el Litani es la mitad del sur. Es decir, corta la región sur del Líbano por la mitad. De acuerdo. Es decir, Entonces, el esto, objetivo es a básicamente ver, sería un neutralizar a poco los largo, pero esto chiitas, ¿no? ya tiene historia porque ya en 1982, cuando ellos invadieron y se quedaron ocupando el sur del Líbano, hasta el año 2000, hasta que fueron expulsados por Hezbollah, ocupaban del río Litania la frontera israelí. ¿Fue en el año 2000 o Eso en por el un dos mil lado, es seis decir, lo que como los... fuerza de ocupación. aclárame, por favor, ¿fue en el 2000 o en el 2006 que Hezbollah expulsó a las fuerzas israelíes de... Doblemente, doble. Es Ah, decir, del sur del Líbano ellos se retiraron en el año 2000. Y en 2006, en 2006 invadieron y fueron rechazados justamente por la resistencia libanesa. ya, ya ubico. Este, pero, a ver, entonces, ordenadamente, lo que les interesa es probablemente, es decir, la ocupación como zona de amortiguación para no tener fuerzas enemigas cerca de la frontera israelí. La eliminación de Hezbollah como fuerza política, político-militar dentro del Líbano y la imposición y tener al país, al Líbano, como una especie de estado vasallo para negociar los yacimientos de gas bajo condiciones ventajosas. Es decir, más que eso, no creo que les interese respecto al Líbano, aunque hay algunos ministros dentro del gobierno de Netanyahu que están hablando también de incorporar el Líbano al proyecto del Gran Israel. Es decir, no es el proyecto de Netanyahu. En cambio, sí es el proyecto de Netanyahu, anexar Gaza, anexar Cisjordania, y aunque no lo dice, también anexarse Jordania y el territorio iraquí hasta el río Éufrates.
Ahora, no tienen Si ese el proyecto problema en sigue definitiva que te quería yo parte. un poco plantear es esta ilusión o este mandato religioso que tienen algunos sectores, se tropieza con un problema logístico real, es decir, no tienen fuerzas armadas suficientes como para sobreextenderse tanto. La población judía es limitada y una buena parte de las fuerzas políticas del sionismo religioso, digamos, están exentas del servicio militar. ¿Cómo enfrentarían ese problema? ¿Cómo enfrentan esta disyuntiva entre el mandato supuestamente religioso, utilizado políticamente para la movilización, para la sincronización, para la justificación, para la propaganda, y la realidad, digamos, de su capacidad de desplegar fuerzas terrestres, digamos, para controlar militarmente el territorio? En su propuesta ideológica la resuelven a través del racismo, es decir, el sometimiento a la esclavitud o cuasi esclavitud de las poblaciones árabes, hacerlos trabajar para ellos, y una política de apartheid estricto, de impedir la mezcla entre judíos y no entre judíos y gentiles, este, y es decir, establecer un estado dominador, desde el Nilo hasta el Éufrates. Esa es la propuesta ideológica. Desde el punto de vista político, en este momento no hay ninguna propuesta. Es decir, ellos lo que quieren es que Estados Unidos luche por ellos, Ya. porque son conscientes precisamente de lo que estás diciendo. Es decir, el número limitado de efectivos que ellos pueden movilizar para esto. Es decir, por eso es que para obligar a Estados Unidos a hacer la guerra por ellos, es decir, la quieren seguir llevando a límites inimaginables, hacia límites extremos, de modo que Estados Unidos no se pueda salir de la guerra. Y por eso es que están asesinando dirigentes iraníes que están dañando gravemente la infraestructura civil de Irán, están bombardeando masivamente la ciudad de Teherán, es decir, para crear una situación en la que Estados Unidos no pueda negociar con nadie. Es decir, la política de eliminación de dirigentes se dirige fundamentalmente a eso, se dirige a impedir que Estados Unidos pueda negociar con alguien. Claro, por eso empiezan eliminando a los dirigentes más conciliadores, ¿no? Empezaron eliminando a los dirigentes más conciliadores y ahora están siguiendo por todos los demás. Lo que pasa es que, bueno, eso ya lo hemos comentado aquí, Irán tiene, por disposición del asesinado Jamenei, tiene una política de organización de la sucesión. En cada cargo político, militar o de seguridad, cuando uno asume un cargo tiene que tener tres sucesores ya designados. Y de ese modo, digamos, se mantiene el funcionamiento institucional. Antes de entrar con Y más eso detalle efectivamente. al tema iraní, ¿por qué no continuamos con la estrategia dentro de Israel? ¿Cuáles podrían ser las agendas, ¿no? ¿Cómo crees vos que les cae, digamos, en esta gran estrategia de expansión israelí en el sector? La constitución del Kurdistán, que es una medida que entiendo yo le han obligado a Trump a acelerar. Bueno, ellos siempre, no solamente, ellos han estado siempre implicados, sobre todo con los clanes, que uno de los clanes en particular, el clan Barzani, que dirige la región del Kurdistán iraquí desde la década del 60 del siglo pasado, y que siempre ha sido, digamos, un agente
tanto del Mossad como de la CIA dentro de Irak. Sino que además tienen también un mito, parte del sionismo revisionista, que es que cuando las 12 tribus de Israel fueron liberadas del cautiverio en Babilonia, una de las tribus no volvió a la tierra de los judíos, sino que se fue para el norte, y que esos serían los kurdos. Ya. Con eso ellos justifican eso. Ahora, hoy surgió una información adicional muy interesante cuando renunció el director de contraterrorismo de la Casa Blanca, Joseph Keller. Porque en la carta de renuncia revela, dice, nosotros creamos el ISIS. Cosa que en realidad se sabía, ¿no? Claro, pero ahora, viste, a confesión de parte, relevo de prueba. Claro. Es decir, no, nosotros, perdón, el Mossad creó el ISIS, dice él en la carta. Y esa es la mejor explicación de por qué los terroristas del Estado Islámico nunca han atacado objetivos israelíes. Y los heridos iban a curarse en hospitales israelíes también, ¿no? Además, exactamente, sí, en la zona de frontera. Ahora, mira, para entender un poquito más del tema de los kurdos, durante la Guerra Fría, el clan Barzani en efecto estaba aliado a la CIA y al Mossad, pero sus enemigos, porque hay una política interclánica muy, muy conflictiva, sus enemigos, sobre todo de Los, aquellos que estaban en los Siria, talabani. exacto, los Bueno, talabani, ellos tenían que inclusive. están también en Irak, pero más hacia el noroeste de Irak. Este es muy importante porque las fronteras, inclusive hay posiciones que llegan hasta Turquía y en Turquía eran abiertamente marxistas-leninistas, digamos. Pero ya el talibani también estaba vinculado dentro de la Guerra Fría, estaba más alineado con la Unión Soviética por ubicarnos en esas dicotomías de la Guerra Fría. El punto es que ahora parece ser que la política gringa ha logrado unificar a los antiguos enemigos en torno a la promesa siempre postergada de cumplir desde el Estado kurdistano. Bueno, ha logrado unificarlos, pero al mismo tiempo, no sé en qué estado estarán en este momento las relaciones después que los Estados Unidos han abandonado completamente a los kurdos de Siria. Es decir, Pero no es primera vez, digamos, negociaron con el permanentemente régimen les están sirio. ofreciendo cosas y como bien decías, que sean tus nietos los que reclamen el pago, ¿no? Los gringos han estado permanentemente ofreciéndoles cosas y nunca les cumplen. Es que, a ver, la mejor definición, sigo sosteniendo, es la que dio Henry Kissinger. Es decir, ser enemigo de los Estados Unidos es malo, pero ser su amigo es terrible. Claro. Es decir, que te explota, te usa, y la otra demostración es lo que es la declaración de hoy de Donald Trump sobre los aliados europeos en la OTAN. Ya entramos a ese punto. Estoy muy amargado Solamente por su creo que es falta de importante. solidaridad. Solamente ya entramos a ese punto, solamente por ubicarnos, ¿cierto? Porque hay algunas voces, y sobre todo aquellos que tratan de justificar desde una posición crítica, pero hasta progresista, la política del Estado sionista, ¿no es cierto? Están diciendo, bueno, pero después de estas atrocidades lo que va a haber es una estabilidad. Israel se va a convertir en un hub tecnológico para todo el Medio Oriente y vamos a poder tener otro tipo de dinámicas económicas con inversiones de lo del Pacto de Abraham. Entonces van a estar inversiones sauditas, inversiones judías, inversiones emiratíes juntas en esta cuestión, ¿no? Entonces el paraíso terrenal traído, pues, probablemente poniéndole a mi ley de presidente. Pero el punto fundamental es que todo lo que estás mencionando, lo único que muestra es que la política es la del caos, es decir, crear una situación de largo plazo de conflicto, de matanzas de unos contra otros, ¿no es cierto? Y de total inestabilidad en la región. Corrígeme, estoy equivocado.
No, es muy interesante lo que acabas de citar, porque es lo mismo que se decía en Occidente en los años 60 y 70 del régimen del apartheid en Sudáfrica. Mm, Y recordemos que el régimen del apartheid en Sudáfrica tenía un aliado privilegiado que era Israel. Tanto es así que Israel en 1979 probó una bomba atómica en el Océano Índico, en la isla Príncipe Edward, este, junto con los sudafricanos. Y la política de Sudáfrica, si bien no era tan extremadamente radical como es hoy la de Israel, tenía los mismos principios. Es decir, la idea era un país civilizado, con instituciones occidentales, es decir, con alto nivel científico y tecnológico, que introducía la, entre comillas, racionalidad en un entorno irracional. Y acá es exactamente la misma argumentación. Es decir, es el viejo argumento colonialista que lo único que hace es irse refinando en los detalles, pero se va extremando ujú. en la práctica política. Es decir, Sudáfrica nunca llegó al genocidio. Llegó al apartheid, un apartheid brutal durante muchos años, durante 40 años, pero no llegó hasta el genocidio. Eh, yo creo que si hubieran podido lo hubieran hecho, pero no, la coyuntura posterior al fin de la Guerra Fría no se lo permitía. Este, eh, Israel aprendió de eso, Israel está trabajando sobre esa experiencia donde ellos participaron y participaron estrechamente. Y si Israel ha estado muy activo en una cantidad de guerras que se han dado en África, sobre todo en África Oriental, y aprende de esa experiencia permanentemente. Entonces, lo que ellos están haciendo ahora es, por así decirlo, su, entre comillas, solución final. Es decir, frente a los árabes no hay otra política que el sometimiento a la esclavitud. Y eso es lo que ellos están tratando de imponer internamente, Bueno, ya no son solamente como los árabes, sino porque los iraníes no son árabes, ¿no? Entonces el problema es la destrucción donde no, fuera. ellos no se proponen dominar Irán. Ahí Destruirlo. son conscientes de que no les dan las fuerzas. Ellos se proponen destruir, fragmentar, convertir a Irán en un caos, con guerras civiles, conflictos étnicos, hacer a Irán ingobernable. Este, pero sí dominar en forma directa hasta el Éufrates, Es con lo cual terrible, ¿no? estarían dominando sobre una buena cantidad de millones de árabes que viven en Cisjordania, que viven en Gaza, que viven en Transjordania, sí, en Jordania, que viven en el oeste de Irak. Este, y bueno, tratar de convertirlos en sus siervos, ¿no? Sus trabajadores semiesclavos o esclavos. Terrible. Ahora mira, ahora sí viendo a la cuestión de los Estados Unidos, ha trascendido, bueno, al principio era rarísimo el hecho de que no terminaban dentro del gobierno de los Estados Unidos no terminaban de articular una narrativa de por qué iniciaban la guerra. Inclusive Marco Rubio hablaba de que como Israel iba a atacar, entonces también nos metimos para ahí atacar juntos. Preventivamente, sí. Preventivamente. Y ahora, en cambio, parece que trasciende la idea de que ha sido su yerno Jared Kushner, Witkoff y Hexet, su ministro de guerra, los que le han impulsado a Trump a lanzarse a la guerra. ¿Esta situación crees vos que esté generando resquebramientos dentro del gobierno, dentro de la coalición de Trump? ¿Crees vos que tiene incidencia en esto en cara a las elecciones de noviembre? Eh, el resquebrajamiento, yo creo que el resquebrajamiento en el gobierno,
en el gobierno todavía no se va a manifestar en esta campaña electoral. Yo creo que esta campaña electoral va a ser un termómetro para la gran lucha política, para la decisión por la Casa Blanca, dentro de 2 años. Ujú. Lo que sí donde sí va a influir el resquebrajamiento en este año es en el resquebrajamiento de la base electoral. A Es ver, decir, la ruptura cuéntanos eso, de la porque de base todas electoral maneras, de MAGA, del movimiento MAGA. déjame te completo un poquito el tema, porque aparecen estas nuevas informaciones que no tendrían por qué aparecer, ¿no? En la carta de renuncia de Teller, él no tenía por qué mencionar la participación del Mossad en la creación de ISIS. Y ahora los distintos actores, las distintas vocerías que ha habido dentro del gobierno de Trump, no tenían por qué soltar estas versiones tan antojadizas, tan ridículas, que claramente tratan de decirnos algo más o tratan de decirse entre ellos algo más. A eso añadiría el hecho de que Vance ha tratado de mantenerse un poquito alejado de este conflicto, ¿ah? Entonces, yo sí creo que valdría la pena oírte algunas hipótesis respecto a qué está pasando, independientemente de que estas broncas afloren, por el mismo hecho de que las bases, de todas maneras, las voces del MAGA están desde hace largo rato, están en un proceso de redefiniciones, ¿no? Que incluyen el asesinato de Charles Kirk, el posicionamiento de Candice Owen, de Tucker Carlson, etcétera. Pero cuéntanos un poquito, a ver, ¿qué podría estar sucediendo? ¿Cómo explicarías esta necesidad de hacer estas filtraciones? Yo creo que estas filtraciones son, por así decirlo, son los archivos Epstein de, de los reaccionarios nacionalistas. Mm, Es decir, son los que le están diciendo a Trump, mira que aquí tenemos más para mostrar, ¿eh? mm. Vamos a ir a seguir sacando datos y te vamos a hacer polvo. Este, eh, yo creo que yo creo que lo que está jugando en este momento en lo inmediato es directamente la confección de las listas electorales, de las candidaturas. Es decir, Trump nunca tuvo un gran aparato electoral. Siempre trabajó tanto en 2016, en la primera elección, como en 2024, siempre trabajó con aparatos electorales prestados, por así decirlo, y con financiamientos que no eran propios tampoco. Entonces ahora lo que están haciendo es dando indicaciones. Por ejemplo, no nos extrañemos que vuelva a aparecer Elon Musk en la escena política norteamericana. Está muy calladito en el último tiempo. Es decir, la gente que tiene el dinero como para intervenir decisivamente en la confección en la confección de las fórmulas electorales, puede intervenir ahora. No sé, Pedro, si me estás Sí, escuchando. sigue por favor. Yo estoy apagando mi imagen para privilegiar la tuya porque el internet empezó a fallar. Me parece que ese punto que estás vos planteando hay que seguirle el hilo, pero entendiendo la gravedad de la dependencia de Trump, ¿no? Porque yo creo que en buena parte los objetivos de la agenda personal de Trump están muy ligados al control del petróleo y a las ganancias del petróleo. Veía un informe que decía que Rusia ya tiene en las 2 primeras semanas de este bombardeo había ganado 7.000 millones de dólares adicionales por las ventas del petróleo. O sea, imagínate cómo estarán ganando las petroleras amigas de Trump, ¿no? Pero más allá de eso, es Y claro que arriesga hoy muchísimo. leí un dato, hoy leí un dato. Irán está ganando cada día 140 millones de dólares en venta de petróleo. Claro, está produciendo más y a mejores precios. Y vendiendo en yuanes. Ah, y bueno, y esto está exigiendo, Ese- además, dice, vamos a dejar que pasen por el estrecho de Hormuz aquellos países que vendan su petróleo en cualquier moneda que no sea el dólar. bueno, justamente se mencionaba, creo que fue ayer, el paso por el estrecho de Hormuz
de buques que venían de los Emiratos, pero que habían vendido en yuanes. Exacto, exacto. Ahora, Este, retornando, entonces estos la elementos. Guardia Revolucionaria iraní los dejó pasar. Estos elementos los pongo yo por ubicar el tema de las grietas, de la composición de la coalición de Trump y de los resortes que hacen que tome decisiones tan arriesgadas. Porque de todas maneras, mira, si es que Trump no, si en el curso de los acontecimientos hasta ahorita, a pesar de que dice que se han tumbado 100 embarcaciones militares, militares y civiles iraníes, a pesar del bombardeo brutal a Teherán, a pesar de la destrucción de la infraestructura, va a ser muy difícil para los Estados Unidos probar ante el mundo, probablemente dentro de los Estados Unidos puedan hacer propaganda para las elecciones, pero muy difícil pueda probar ante el mundo que continúa con una hegemonía militar como en el pasado, ¿no? Entonces, yo creo que de todas maneras Trump ha arriesgado muchísimo en esta situación y no se puede decir que no lo sabían porque inclusive hubieron voces del Pentágono, altos generales que le advirtieron de las dificultades, inclusive logísticas, de emprender en una aventura militar de este tipo. Por eso te vuelvo a preguntar, a ver, ¿cómo aventurarías tú algunas hipótesis de cómo se están moviendo las frutas al interior de la coalición de Trump? ¿Y cuál es qué es lo que tiene preparado Trump, ¿no? ¿Cómo pretende, cuáles son sus objetivos de mediano alcance, para ponerlo así? Yo creo que Trump mismo no tiene nada. Es decir, lo que están haciendo es están tratando de tirar cables desesperadamente para ver si o Rusia o China los salvan. Es decir, con alguna iniciativa negociadora. Por eso, por ejemplo, la autorización es el levantamiento temporario de las sanciones contra Rusia para que los países occidentales puedan comprar petróleo y gas a Rusia. Con lo cual Rusia, como acababas de mencionar, está haciendo un negocio gigantesco. Por el otro lado, bueno, China ya les dijo que se arreglen solos, que ellos no los van a ayudar y eso fue lo que llevó precisamente a la postergación de la visita de Trump a Pekín, que estaba planeada para el fin de mes, principio de abril. Y yo creo que se va a cancelar tal como está por largo tiempo. Es decir, yo creo que Trump mismo no tiene nada y su entorno más inmediato está pidiendo ayuda por todas partes. Y está viendo quién le da un cable de negociación para decir que, bueno, esto tiene sentido, vamos a salir por esta vía. Está muy encerrado en la dinámica en la que se metió. Ahora, esto sorprende porque a pesar de que hace todo este sacrificio, entre comillas, ¿no? A pesar de que hace todo este sacrificio por los sionistas no le devuelven en especie, digamos, ¿no? Es decir, todas las redes sionistas que en el pasado habían, por ejemplo, obligado a países como Francia, Alemania e Inglaterra, ahora se han mostrado relativamente cautos y estos países y digamos estos gobiernos que hasta ahora han estado tremendamente sumisos y sobre todo tremendamente sometidos a la agenda de Israel, han tomado distancias respecto a la acción militar como tal. Ahí rige el viejo refrán castellano, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino mesar, pon las tuyas a remojar. Yo creo que la banca Rothschild, tanto la banca Rothschild británica como la francesa, cuando vieron el alcance de la difusión de los archivos Epstein, dijeron de esta tenemos que salirnos lo antes posible. Y efectivamente, bueno, si ellos son los que manejan el mundo financiero europeo, lo fundamental del mundo financiero europeo. Entonces, además, por supuesto, digamos, la banca en Wall Street y en la City de Londres, sobre eso ya lo hemos hablado, si los grandes bancos y fondos de inversión están alarmadísimos por esta situación. Es Bueno, decir,
Es muy serio lo que está pasando en el hasta mientras, y en ese sentido, digamos, algo hemos comentado antes, pero me parece que se hace cada vez más visible la podredumbre del sistema financiero angloamericano, ¿no? Entonces aquí, tanto Irán por un lado, pero por otro lado, Rusia, China, están jugando con el tiempo a su favor, porque es cuestión, es decir, esto de aquí no empezó ahora, esta es una cosa cuya implosión financiera o su síntoma más serio se dio en la crisis del 2008, pero en realidad se viene desde mucho tiempo atrás. Hay un proceso de insolvencia estructural de los bancos que se logra postergar con inyecciones de liquidez y con el aparecimiento de nuevos derivados financieros, de nuevos instrumentos financieros, cada cual más tóxico que otro. Es decir, el último es un corralito que lo hace, imagínate, es un nivel terrible, ¿no? Es el crédito privado, le llaman a este nuevo instrumento financiero, que es una pirámide Ponzi en definitiva, con un anclaje en inversiones también especulativos de largo plazo, pero es el crédito privado de BlackRock, o sea, es BlackRock, es Blackstone, o sea, el corazón, las entidades más grandes creadas, digamos, que emergen como protagonistas justamente luego de la quiebra de los grandes actores en la época del 2008, ¿no? Lehman Brothers, Goldman Sachs, etcétera, etcétera. Entonces son relevados por estos actores todavía más grandes, que son además unos mamotretos gigantescos, es decir, en términos de escala, contablemente al menos, en términos de escala, estamos hablando de entidades que manejan más de mil o 10.000 veces los recursos que podrían haber comandado gigantes como JP Morgan, Goldman Sachs, Lehman Brothers, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de unas entidades, si Lehman Brothers y Goldman Sachs eran too big to fail, ¿no es cierto? Estas no son grandes, son gigantescas, ¿no? En comparación a eso. Y ellos establecen un corralito. Claro que después vienen toda una serie de narrativas justificatorias diciendo que es que eso estaba en la ley. Sí, pues eso estaba en el contrato, ¿no es cierto? Pero están todos fuera de la ley. Están todas fuera de las reglas del juego y se evidencia como un engaño al consumidor, porque en última instancia, ¿no es cierto? Estos mecanismos que se conocen como el bail-in, ¿no? Es el bail-out es cuando es algún actor de afuera, por ejemplo, el Estado, el Banco Central, el que te rescata. Pero hay una cláusula ya incluida en la nueva normativa, digamos, en la Dodd-Frank en los Estados Unidos y en la nueva normativa europea, que es una de las cosas además que hace que Inglaterra se salga de la Unión Europea. El Brexit es impulsado por cláusulas como estas, que se llama bail-in, que quiere decir que el rescate lo hacen los stakeholders y los shareholders, digamos, ¿no? Entonces, tienen que ser Sí, los los propios propios accionistas. accionistas y ahorristas los que tienen que poner la plata. Entonces, esto de aquí es una cuestión explosiva porque significa que la incertidumbre se convierte en un elemento mucho más explosivo. Es tratar de apagar la hoguera con gasolina. Entonces, yo creo que hasta ahora, cara de póker, no se ha oído mucho el impacto de esta situación, pero es claro que los niveles de podredumbre no pueden seguir siendo tapados simplemente con más inyección de dinero. Entonces, la situación que se está moviendo ahorita, habíamos hablado en algún otro momento de la guerra interna que se está dando entre los bancos en la City de Londres, no se ve tanto, no, o sea, no se ha logrado vislumbrar tanto esta bronca al interior de Wall Street, pero en el caso de la City de Londres la cosa es muy evidente y que tendría mucho que ver además con lo que la medida que toma Trump con respecto a lo de los seguros, ¿no? Que directamente golpea a Lloyds de Londres, ¿no? Ah, perdón, ¿a cuál medida te refieres ahora? a Ah, la- a la- a las- al subsidio que garantiza Trump para los arreglar 20 el mil bloqueo del estrecho de millones. Hormuz. Los 20.000 millones, sí. Bueno, pero que evidentemente se ha demostrado como insuficiente. Tanto es así, digamos que es decir, creo que las siete mayores reaseguradoras del seguro marítimo mundial, que son fundamentalmente o británicas o noreuropeas, han fijado, han multiplicado por 7 o por 8
las primas para los barcos que tienen que transitar en las cercanías del estrecho de Hormuz, del Golfo de Omán, del estrecho de Bab el-Mandeb y del Mar Rojo. Es decir, que estaba leyendo cifras hoy para un petrolero común, para un petrolero común, no de los grandes, se ha ido, es decir, se ha ido a $600.000 por día. Para uno de los superpetroleros, esos petroleros que llevan varios millones de barriles, Los se ha ido, Transpanamá. se ha ido a $9 millones Por día. por día. ¡Qué bárbaro! No, esto es terrible. O sea, estos, los efectos, esto de aquí se está viendo solamente la punta del iceberg, es porque esto es un tema acumulativo, ¿no? Es una bola de nieve. A esto hay que agregarle precisamente lo que hizo, la medida de iraní. Es decir, por aquí solamente pasa el que comercia en yuanes. Claro, claro. Ahora, mira, yo Le está- le- recomendaría, es decir, por así decirlo, le está sacando la alfombra de abajo de los pies al dólar norteamericano. pero mira, esto de aquí es importante ubicar en el contexto de una guerra invisible, de una guerra, digamos, subrepticia, de las fracciones que se acumulan, ¿no? Habíamos conversado ya algo de eso, o sea, son, en el caso de Europa Occidental, o de Europa en general, porque también hay importantes factores de Europa Central, son todos los perdedores de los últimos 500 años al menos, ¿no? Pero que todavía resisten y todavía perviven como oligarquías. Y en el caso de los Estados Unidos son el acumulado histórico de todos los perdedores desde los años 70 para acá, los que se coaligan y expresan su proyecto político, digamos, a través de Trump. Y esta bronca es una bronca real y no es muy disparatada. No las gana todas, pero tampoco las pierde todas el grupo de Trump. Y es más, yo diría que esa agenda secreta de las broncas financieras en contra del globalismo financiero más especulativo, más de la tradición veneciana, por ponerlo así, y ha sido mucho más eficaz en la segunda administración que en la primera, ¿no? Y yo creo que hay una cantidad de elementos muy importantes, de golpes muy duros, que está dando de manera estructural a la oligarquía angloamericana, sionista angloamericana asentada en la City de Londres. Por eso es la desesperación, porque además tiene una situación estructural muy débil, ¿no? Muy frágil por sus excesos, es decir, la incompetencia, la corrupción, la total desproporción que sufrió que disfrutó durante la dolarización, ha convertido a su éxito de las últimas décadas en su principal fuente de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, sobre eso está golpeando Trump. Y ahora, por ejemplo, la agenda es clara, ¿no? La agenda, ¿por qué no plantea una cuestión mucho más, como te digo, sindicada con la propia City de Londres, ¿no? Hagamos un esfuerzo, el mundo occidental y cristiano, para contener la barbarie de estos ayatolas, ¿no es cierto? Y pongámonos juntos a trabajar el tema de los seguros. No, no, él dice, nosotros vamos a dar ese subsidio, cosa que no es, no tiene una medida espejo por parte del gobierno británico. Es decir, claramente se plantea un favorecer a las empresas aseguradoras de la línea gringa frente a lo que sería la City de Londres. No sé si me doy a entender. Yo creo que sí hay Sí, lo que te una serie de quería broncas muy fuertes. preguntar ahora, acabas de mencionar su choque o su ruptura con los sectores sionistas de la oligarquía globalista. Sí. ¿Cómo repercutiría eso en Israel? Yo eso todavía no lo veo. Sí, Pues eso bueno, tiene que recuperar, tiene que repercutir al interior del sionismo. sin duda, y por eso yo empezaba preguntándote por estos temas escatológicos, ¿no? Es decir, aquí hay un compromiso de distintas fracciones de muchísimo tiempo, en mi tonto pensamiento, ¿ah? El seguimiento que yo he hecho la constitución del Estado sionista incluye las alianzas de fuerzas de muchísima data, que se pierden en el tiempo.
y sin duda la más, la que vos mencionaste, es decir, la rama Rothschild, ¿no? Que son todas las ramas, no solamente es la inglesa, porque ahí están involucrados los franceses y todas las ramas, que inclusive las desaparecidas. Hay que acordarse para nuestra audiencia que el último heredero de la rama inglesa ya falleció y la cabeza del clan pasó a la rama francesa, cosa que es primera vez que sucede desde hace más de 200 años. Esto es muy importante. Entonces, el tema, son los verdaderos protagonistas de la construcción del Estado de Israel. Los otros solamente siguen, ¿no? Siguen esa agenda. Entonces, yo creo que está atravesando esa situación, pero claro, todo depende de la viabilidad real de esta locura, ¿no? De esta locura antihumana que están queriendo plantearse. Es decir, eh, claramente no tiene ninguna salida. Son 7 millones de sionistas que viven ahorita en el Estado de Israel y no van a abarcar, no se alcanzan para controlar el territorio que ahorita tienen. Peor van a poder alcanzarse para poder controlar militar administrativamente desde el Éufrates hasta el Nilo. Entonces, el punto acá es cuáles son los negocios que tienes en el hasta mientras. Es decir, aquí hay una cantidad de guerras que se están librando desde hace muchísimo tiempo que le dejan muy mal parado al prestigio y a la hegemonía norteamericana. Y entonces dicen, ahí está la evidencia. Sí, pero el problema que no nos damos cuenta es de las pingües ganancias que las guerras significan. Las matanzas son una ganancia gigantesca. Entonces, puede ser, porque lo mismo están queriendo hacer con América Latina, Eduardo. Yo estoy espantado con la rapidez con la que este continente que con gobiernos de izquierda y de derecha hace 10 años se declaraba un territorio de paz, rápidamente están cayendo en la trampa de convertirse en la nueva fuente de ingresos para la oligarquía especulativa, pero también para el complejo industrial militar. Entonces, yo creo que podría ser que la movida vaya por ahí. Es decir, que saben que la cosa es insostenible, pero las ganancias que pueden ir haciendo en el hasta mientras son enormes. Entonces, aquí yo creo que el punto fundamental, digamos, o la ganancia fundamental en la agenda de Trump es tener unas ganancias, a pesar de que va a perder en lo global, en lo explícito, va a tener una cantidad de ganancias en la guerra de posiciones que está librando con, más que globalistas, porque la propuesta de Trump yo insistiría que también es globalista, es la ganancia de territorios institucionales, financieros, productivos, pero también territoriales, digamos, en términos de bienes raíces, que va a tener con respecto a la oligarquía especulativa. Entonces, el punto crucial aquí es el futuro del dólar, ¿no? Entonces, muy bien mencionas vos, también se convierte en un tema indetenible. El deterioro del petrodólar está en el corazón de la hegemonía Claro. y del monopolio mundial del dólar. ¿Cómo lo hacen para sostener? Entonces, este sector de los Rothschild, a través de Shanghai, a través de Hong Kong, a través de Singapur, tienen, como siempre lo han hecho, ¿no es cierto?, una doble jugada en la que ellos están apoyando la posibilidad del ascenso del yuan como nueva moneda internacional. Sí, bueno, eso es lo que explicaría, digamos, el viaje de Starmer a China y el acuerdo de cooperación estratégica británico-chino. Y lo de Canadá, pues Mark Carney es mucho más orgánico que Starmer Es a esa exacto. fracción. Bueno, McCartney es amigo personal del rey, desde Y la el rey, época y en el que le rey, y era- el rey pertenece dentro de la familia real británica, pertenece a la fracción directamente vinculada con los Rothschild, a diferencia de su madre. Su madre y su abuelo no eran. Su madre, su abuelo y su bisabuelo no eran directamente de la rama. En cambio, su tatarabuelo, su padre, su tío abuelo, ellos todos eran directamente orgánicos. Y su actual mujer son directamente orgánicas a esta vinculación que tiene mucho que ver con las estrategias Epstein, ¿no? Alguna vez lo había mencionado, algún rato, porque eso requeriría que nos peguemos un buen vino, Eduardo. Pero alguna vez hay que conversar que la tecnología Epstein tuvo un antecedente formidable en quien después fue el rey Eduardo VII. Personalmente, él es el que inventó buena parte de lo que termina siendo Epstein, obviamente con mejores tecnologías.
Entonces, yo creo que es muy importante ubicar estas cosas que aparecen como teoría de la conspiración, pero que han sido fundamentales para entender el eje político. Eduardo VII se muere en 1910, pero deja armada todas las cosas para la Primera Guerra Mundial. Y aparece Mm, como que Inglaterra, ¿no es cierto? En los libros, inclusive en los libros de izquierda, aparece como que Inglaterra fue arrastrada a la Primera Guerra Mundial. De hecho, fue la última potencia, con excepción de Estados Unidos, que lo hacen en 1917, la última potencia que en 1914 declara la guerra forzada por las circunstancias. Mira, esa capacidad es importantísimo entender para ver lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Entonces, yo recomendaría, con el caso específico de los seguros, se me acordaba mientras estaba oyéndote, hay una película viejísima con un Tyrone Power jovencísimo, claramente financiada por los Rothschild, que cuenta el caso de un caso similar que ya sucedió en las guerras napoleónicas, cuando Napoleón establece el bloqueo inclusive antes de ser emperador, ¿no? Antes de ser emperador. Cuando Napoleón establece el bloqueo a Inglaterra, se da un pánico similar a lo del bloqueo de Hormuz y hay un operativo que en la película le hacen aparecer con una figura medio mesiánica de este Tyrone Power, por una cuestión de amistad, una cuestión medio homoerótica, una cuestión así, que de manera muy sacrificada establece un subsidio para que el Lloyds los sindicatos que se establecían para asegurar las embarcaciones no aumenten las tarifas, no aumenten las primas. Muy interesante, vean esa cuestión. Entonces, en realidad, el personaje de Tyrone Power en realidad es la mano invisible de unos Rothschild que todavía eran actores muy marginales por razones racistas dentro de la City de Londres. Entonces, muy sí, importante porque ahora aparece exactamente el mismo mecanismo, pero no en la City, sino desde Washington. sí. Bien, volviendo al tema de la coyuntura. Volviendo al tema de la coyuntura. Hay dos preguntas que estamos dejando sin responder. Primero, ¿cuánto tiempo puede durar esto? Y segundo, ¿qué salidas puede tener Donald Trump, uno, a la guerra y dos, para en el frente interno para no ser arrasado electoralmente? A ver, vamos. Empieza por la segunda, que creo que marcaría la desesperación de Trump por acabar la guerra. Sí, a ver, Trump lo dijo claramente ya hace tiempo, se lo dijo a sus íntimos y eso trascendió en la Casa Blanca. Entonces, si perdemos las elecciones de noviembre, voy directo al juicio político. Claro. Ese es el temor de Trump. El temor de Trump es personal. Es el temor a ir él preso. Mm. Ahí ya tenemos, ya, ya hemos hablado de este tema, tenemos al verdugo al lado de él, que es el vicepresidente, J.D. Déjame Vance. subrayo esto para nuestra audiencia. No estamos hablando de un escenario parecido a lo de Watergate con Nixon. Aquí no estamos hablando de la renuncia del presidente. Aquí no estamos hablando meramente de la destitución del presidente, sino que luego de la destitución directamente hay una gran cantidad de juicios penales en contra de Trump. Claro, va directamente preso. Yo creo que sale de la Casa Blanca y lo están esperando con las esposas. Esa es la impresión que yo tengo. A ver, y entonces Eh, a eso un poco iba esta pregunta que te hacía, ¿no es cierto? ¿Cómo se está moviendo por un lado Marco Rubio, por otro lado Vance? ¿Por qué aparecen, ¿no es cierto, por qué aparecen estas renuncias? En medio de la guerra aparecen una serie de renuncias y de destituciones dentro del gobierno de Trump muy, muy sospechosas, pero además que salen, como acabas de mencionar vos hace un momentito, esa carta de renuncia, salen con revelaciones, o más bien dicho, con confirmaciones absolutamente imposibles, porque hasta hace poco era posible descalificar como teorías de la conspiración. se están sacando los trapitos al sol.
Es decir, por eso te decía que lo que hizo Keller, el director de contraterrorismo que renunció hoy, fue el contraarchivo Epstein. Es decir, fue avisarle a Trump, mira que tengo más para ir revelando. O sea, aquí saco algunas cosas, por ejemplo, de que el Estado Islámico fue inventado por Israel, pero puedo sacar muchas más cosas de estas. Hay que decir que hay un dato biográfico. La mujer de este hombre fue asesinada por el Estado Islámico en Siria Ah, en chica. 2016. Es decir, él tiene una cuenta personal allí. Bueno, y las cosas pueden ir a peores, porque recuérdate que en el otro 11 de noviembre, el otro 11 de septiembre, el del 2012, Al-Nusra, que era parte del Estado Islámico en ese entonces, se le pagó a los Estados Unidos el asesinato, la tortura y el asesinato de Gaddafi, matando al propio embajador en Trípoli. Sí, a ver, Al-Nusra en ese momento no era todavía parte del Estado Islámico. Al-Nusra en ese momento temprano de la guerra en Siria, todavía pertenecía a la Hermandad Musulmana y en ese momento la Hermandad Musulmana todavía era oficialista del gobierno turco, que después dejó Lo de pongo al serlo con revés. el... Al-Nusra era en ese entonces uno de los constitutivos, era una parte del operativo de la propia CIA, constitutivo de lo que sería el Estado Islámico, ¿no? Ajá, bueno, ese detalle no lo conocía yo, te Bueno, agradezco la ahí está en la información. propia biografía del Sí. actual Al-Jolani, del actual, ¿qué será? Presidente, ¿cuál será el título del jefe de Estado Sí, sirio? es presidente interino, presidente provisional. Bueno, Mm. ahí se ve, ahí se trasluce esta situación, ¿no? Mm, claro, lo que pasa es que la situación después cambia radicalmente cuando Erdogan derrota el intento de golpe de Estado en 2016. Ahí cambian muchas cosas, ¿no? En toda la región. A ver, Pero no nos cuéntanos un vayamos poquito a esto, eso. porque solamente para poner otra pieza más en en el juego. En el 2012, imagínate, matarse al embajador de los Estados Unidos, a pesar de que son ellos los que le estaban financiando, era parte además de una fractura en el gobierno de los altos mandos durante el gobierno de Obama, que hizo que Obama destituye a 20 generales inmediatamente después de eso y que parecía, ¿no es cierto?, que el más golpeado en esta situación, en esta movida, fue el general Petreos, ¿no? Que tenía aspiraciones mucho mayores y que quedó políticamente fuera del juego desde entonces. Entonces, por ubicarnos, ¿no es cierto? Por favor, rápidamente ubícanos cuál fue este intento de golpe de Estado, cuál es el papel de Gülen, de este líder de la oposición turca respaldado por los Estados Unidos, y cómo es lo que hizo Erdogan para desbaratar ese golpe de Estado. ¿Qué movió tanto en Medio Oriente? Ya, hay dos elementos hechos, digamos, relatado y explicado muy brevemente. Primero, Fethullah Gülen pertenecía a una fracción, digamos, del sufismo, o sea, del Islam místico, que existe dentro del Islam desde el siglo XII, pero que siempre ha sido muy perseguido y que dentro de Turquía tenía una cantidad de adeptos. Esta gente en realidad no tenían directamente que ver con la hermandad musulmana. La hermandad musulmana existía antes de la Primera Guerra Mundial, se disolvió y reaparece, la crea el Imperio Británico en los años 20 del siglo pasado como competencia al surgimiento del nacionalismo panárabe en una cantidad de países de Asia Occidental. Y en Turquía, la hermandad musulmana, durante todo el periodo del nacionalismo laico, es decir, estuvo prohibida.
pero fue creciendo fundamentalmente porque ellos se basan mucho en las políticas sociales, utilizando el precepto de Hatch, es decir, de la limosna, de la ayuda social. Entonces, digamos, reclutan a millonarios que ponen plata y eso lo usan en las mezquitas y en sus escuelas islámicas para, digamos, ayudar a la gente más pobre. Ese es el caso personal, personal de Erdogan. Es decir, Erdogan era un niño de la calle, era un ladronzuelo de las calles de Istambul, que en algún momento es recogido en una escuela islámica de uno de los líderes nacionalistas históricos de Turquía, en Necmettin Erbakan, y ahí es que crece y empieza a hacer carrera. Después pasa si él pasa, cuando consigue la alcaldía de Estambul, creo que es en el año 98, 1998, me parece a mí, él pasa a tener relaciones y apoyarse mucho en la hermandad musulmana. Su relación con la hermandad musulmana es muy contradictoria. La hermandad musulmana estaba en Turquía, en Siria estaba prohibida, en Líbano financiada fundamentalmente desde Qatar. Si Qatar ha sido históricamente el financiador de la hermandad musulmana, prohibidísima en Arabia Saudita, prohibidísima en Egipto, donde recordemos la hermandad musulmana asesinó al presidente Sadat en 1981, y a la caída, cuando le hacen a Mubarak la primavera árabe, la hermandad musulmana, Con el presidente. alentada, digamos, claro, alentada por los británicos y por los israelíes, gana las elecciones y pone el presidente. Entonces ahí los militares, fieles al precepto del Estado laico, le dan el golpe de Estado en 2013 y derrocan al presidente electo. Lo derrocan, va a la cárcel directamente. Creo que lo Y desde ejecutaron entonces finalmente, o ya murió, ¿no? Hosni. murió. Era muy viejo y murió. Ejecutaron a muchos, pero a él no. Y bueno, desde entonces está el general al-Sisi como presidente de Egipto. Apoyado por Arabia Eh, Saudita. exacto. Ahora, durante tiempo no estuvieron en bastante conflicto, pero ahora sí. Bien, para hacerlo breve, Erdogan se había apoyado en la hermandad musulmana, pero resulta que este sector, esta secta iluminista y mística de este predicador Fethullah Gülen, que ya estaba exiliado en Estados Unidos desde hacía tiempo, organiza, obviamente con la ayuda del caso, en 2016 con las fuerzas de la hermandad musulmana, un golpe de Estado contra Erdogan. Erdogan detecta el golpe en el último instante e impone una represión brutal. Por primera vez en la historia de la Turquía moderna, un presidente logra imponerse al ejército. Sí, el Este, ejército y, estuvo y involucrado en esto. los altos, gran parte, es decir, estuvo dividido, gran parte de los altos mandos de las Fuerzas Armadas turcas estaban involucradas en esto. Porque el ejército en Turquía también es el garante del Estado laico, ¿no? En comparación a lo que serían las posiciones más Había sido, religiosas. había sido, pero resulta que la hermandad musulmana lo infiltró. Ya, ya. Entonces, bueno, fue una represión en la que, según estimaciones, mataron entre 30 y 50.000 personas. Qué bárbaro. En ese momento es donde Erdogan, sin romper la pertenencia de Turquía a la OTAN,
afirma su independencia. Y es el momento donde él comienza, por así decirlo, a hacer política en grande. Es decir, empieza a tener su propia política hacia, se cansa del proyecto de pedirle la incorporación de Turquía a Europa, porque se da cuenta que nunca se la iban a dar, y empieza a hacer política hacia el espacio postsoviético, hacia Asia Central, que eso ya lo venían haciendo desde los años 90. Empieza a mejorar, por lo menos a resolver los conflictos que tiene con Irán, y adopta una posición más contenida en la guerra civil siria, justamente pactando con Rusia la no agresión. O sea, Y, no se convierte en amigo de Assad, obviamente, pero es decir, deja de intervenir tan masivamente como había hecho Turquía al principio de la guerra civil siria. y en ese contexto, ¿cómo opera su relación con Al-Qaeda, Al-Nusra y luego el Estado Islámico? Ahí es donde donde su relación se corta, porque precisamente lo que él necesita, lo que él ve en el surgimiento, es decir, queda su relación con una facción, que es una facción salida de Al-Nusra, que es la que controla la provincia siria de Idlib, donde está precisamente la actual, Al-Sharaa, en ese momento llamado Al-Golani. Su nombre de guerra era Al-Golani. Pero no es sin ligazón, lo tiene bajo su control hasta el año 24. Cuando en el año 24, bueno, se ven la posibilidad de ir, se han comprado suficientes generales sirios como para saber que podían avanzar. Si la operación de caída de Assad ha sido una operación combinada, obviamente. Es evidente que ahí han tenido metido la mano. Más que los propios norteamericanos, obviamente los británicos, los israelíes, los turcos, y han pactado con Rusia una salida honorable. Es decir, no te voy a tocar las bases. Ahora, Y después con, inmediatamente empezó la competencia entre Turquía e Israel por el área de influencia. con estos complementos en este complejo rompecabezas, ¿cómo ubicas vos la capacidad que tenga Trump de reordenar sus fuerzas de cara a las elecciones? Porque hasta ahorita no tiene una carta triunfadora. No creo que el secuestro del presidente Maduro haya sido suficiente, ¿no? No, no, eso no es. Bueno, justamente viene una de las cartas a la que está jugando es Cuba. Mm. Es apresurar la crisis cubana, agudizar la crisis cubana. Justamente el apagón eléctrico que se produjo ayer lunes en Cuba, es que es muy sospechoso porque fue precisamente en el momento en que Cuba acaba de conectar a la red eléctrica nacional un gigantesco parque solar, ese que está en Villa Clara, y que le resolvería prácticamente, le abastecería, creo que si leí bien, aproximadamente el 20% de las necesidades energéticas de la isla. Y de repente se cae, es evidente que ha sido un sabotaje. Para mí es evidente que ha sido un sabotaje a la red informática. Claro. Sí, y eso se hace a la distancia, fácilmente se hace con satélite. Y precisamente, ¿por qué esto? Porque Trump necesita los votos de Rubio. Necesita que Rubio movilice a los votantes cubanoamericanos para que voten sus candidatos, a los candidatos de él. Y Rubio tiene, lo único que puede ofrecerle a sus votantes es eso, es el negocio cubano.
Pero la influencia de la mafia de Rubio está en Texas y Florida. ¿Y qué pasa con el resto de puestos para ganar la mayoría en el Congreso? Y bueno, es un problema, es un grave problema porque justamente hoy la gasolina subió a $5 el galón. Esos son datos de hoy. Es decir, yo creo que para eso Trump no tiene en este momento todavía ninguna solución. Es decir, eh, va a tratar de, bueno, va a tratar de que sus amigos del Medio Oeste bombeen cuanto petróleo tengan a mano. Este, va a tratar de frenar las exportaciones de petróleo. Y probablemente a lo que acuda es a recomprar el petróleo venezolano que se apropió, porque eso hay que mencionarlo. Ellos se apropian de petróleo venezolano que ya estaba que ya estaba prevendido a China. Entonces los barcos salieron hacia China. Ahora resulta que China dijo que ellos no le van a comprar a Estados Unidos ese petróleo. Entonces hay 40 millones de barriles de petróleo dando vuelta por los mares que nadie sabe dónde ponerlos. Es decir, Estados Unidos va a tener que hacer una recompra del petróleo del que se apropió. O lo que ha venido haciendo, es decir, simplemente se apropia de ese petróleo sin pagarlo, ¿no? Lo que pasa es que los contratos de preventa están. Los chinos no los ejecutan. Yo no sé cómo es eso legalmente. Bueno, No se ha ido, sé en este momento legalmente en qué medida le pertenece al Estado norteamericano ese petróleo, ha porque además sido está en barcos pirateaje privados. abierto, ¿no? El tema de las reservas rusas, el tema del canal de Panamá, es No, decir, está bien, la estoy de ruptura de acuerdo. contratos por todo lado. Estoy de acuerdo contigo, pero estamos hablando de, yo no sé cuántos barcos implica 40 millones de barriles, Claro. pero son muchos barcos, son Sí, sí, empresas navieras. sí, este, yo no creo que una empresa naviera alegremente le diga, ah, sí, señores Casablanca, tomen. Es decir, yo no voy a ganar nada. Es decir, son muchos barcos. Es decir, probablemente sean, por el tipo de operación, sean empresas navieras chicas, pequeñas, no sean de las más grandes, no sea Maersk, pero sí, son muchas empresas que están con el petróleo, se encuentran con el petróleo en el mar y ahora, ¿qué hacemos? claro. Estamos transportando una carga que el destinatario no la quiere. Y esto, nosotros a quién se la entregamos. Ahora, este petróleo, esta Si inyección de se la petróleo, vamos a entregar a alguien que nos tienen que pagar. claro. Ahora, independientemente de cómo se resuelva legalmente ese tema, esto podría inyectar un poquito de tiempo, ¿no? En el calendario de Trump. Sí, de todas maneras, de todas maneras, si tienen, ese tema se tiene que resolver muy rápido porque no es fácil hacer volver un barco que anda por el Océano Índico dirigiéndose hacia China, hacerlo llegar mañana a California para que entre el petróleo ese, entre en las tuberías. Es decir, eso no se hace de un día para otro. Claro. Es decir, se va a pasar un tiempo, algunas semanas, con el precio de los combustibles muy alto dentro de Estados Unidos, y con la bronca correspondiente por parte de la población y de los votantes de Trump. Además de que, bueno, todo lo demás, es decir, no es solamente el precio del combustible, es decir, con el precio de los combustibles sube la inflación en general, la crisis, el cierre del estrecho de Hormuz o el cierre relativo del estrecho de Hormuz ha incrementado gigantescamente los precios de la urea,
que es, digamos, que es el insumo imprescindible para los Fertilizante. fertilizantes agrícolas. Y eso, digamos, implica aumento en el precio de los alimentos. Entonces, es el aumento mundial, por más que Estados Unidos tenga una enorme producción propia de alimentos, tenga una gran producción propia de urea, el, 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 el aumento de las cotizaciones en el mercado global también los toca a ellos. Vaya. Y eso, eso golpea sobre las góndolas de los supermercados en forma directa. Temas, Este, temas, si no fuera por la gravedad que esto implica para millones de vidas humanas, son temas verdaderamente fascinantes. Vamos a quedarnos con muchas ganas de volverte a ver de aquí a 15 días. Ojalá pudiera ser ¿Cómo antes. no? Un gran abrazo, Eduardo. Sí, un gran abrazo. Nos vemos en 15 días. Un fuerte, fuerte Muchas abrazo. gracias, Chao, hombre. Hasta chao. luego.